Reflexiones amazónicas con David Landa. Momento de saludar a David Landa desde Moyobamba, el representante del colectivo Moyobamba 500 años. David, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender cada semana esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil. A la vez, yo también agradecido y saludándoles a ustedes en esta mañana para que el público pueda entender, porque claro, los técnicos, los que están metidos en el tema de estos temas ambientales, claro que lo entienden, pero el resto no, y a ellos nos vamos a dirigir también, y por supuesto, el mercado del carbono se rige por certificados de carbono. Un certificado de carbono es equivalente de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida, ¿no? ¿Y cómo se determina esta unidad de medida? Se estandariza para medir también el potencial de calentamiento global que pueden tener otros gases de efecto invernadero. Entonces, la unidad de partida, el valor 1 es el dióxido de carbono equivalente. Y podríamos decir así que 1 tonelada de óxido nitroso, por ejemplo, tiene de 260 toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, equivale a aquello, ¿verdad? Y así por el estilo, por ejemplo, los hidrofluorocarbonos que utilizan la refrigeración cotidiana que tenemos en las casas, va a tener una equivalencia a decenas de miles de toneladas de dióxido de carbono equivalente, una sola tonelada de aquello, ¿no? Y eso para ponerlos en contexto y más o menos quede equilibrada la cosa para que nos fijemos que estamos hablando fundamentalmente de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto comienza en Estados Unidos, no sé si recuerdas, José, cuando se hablaba de la lluvia ácida, ¿no? Las emisiones industriales tenían tal acumulación en la atmósfera que cuando llovía arrastraba estas moléculas de esos componentes de GI y teníamos lo que llamábamos la lluvia ácida. Ahí Estados Unidos empieza a preocuparse y fija límites a las emisiones de esos elementos que ahora se les llama gases de efecto invernadero. Y al fijarle esos límites, obviamente hay empresas que rebasaban esos límites, entonces tenían que comprar la penalización de esos excedentes, por llamarlo de alguna manera, y aparece una estrategia que le llamaban cap and trade, o sea, limita y comercia. Las que excedían en esas emisiones podían empezar a vender esos en los mercados de valores y allí apareció todo. Recoge esta línea cuando se establecen los protocolos de Kioto, pero solamente se orientaba a los países desarrollados, ¿no? O sea, a los países industrializados que tenían excedentes y que eran los mayores causantes o acumulación de gases de efecto invernadero, cada quien con una potencialidad de acumulación de calor, ¿no? Empiezan a comprometerse a mitigar esos efectos y a financiar la mitigación de aquello, o sea, habían compromisos económicos. Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, a pesar de que había surgido esta estrategia con el cap and trade. China tampoco lo suscribió porque su matriz energética era altamente contaminante en base a carbón, toda su actividad industrial. Hoy día ha cambiado mucho eso. Y bueno, en fin, luego fenece los protocolos de Kioto y tenemos ahora los acuerdos de París. Los acuerdos de París ya no solamente involucran a los países desarrollados, sino a todo el globo, que tiene responsabilidad, por supuesto, todos en mayor o menor medida, en la concentración de los gases de efecto invernadero con esa potencialidad de acumulación de calor, que tiene ya una medida estandarizada que es en el dióxido de carbono equivalente. Dicho lo cual, se establecen dos tipos de mercados. Un mercado regulado, que es en los compromisos que adquieren los estados para mitigar sus emisiones. Perú tiene compromisos, por ejemplo, de mitigación de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París. China también voluntariamente se ha comprometido a llegar al tope de sus emisiones a 30 años y en el
al 2030 el tope de sus emisiones y al 2060 lograr su nivelación y lograr carbono neutral, o sea que ha balanceado sus emisiones con sus absorciones. Eso genera un mercado, el mercado regulado, pero también hay un mercado voluntario, ¿no? El mercado voluntario son empresas, compañías que no están obligadas a hacer esa, y ni siquiera rebasan las regulaciones de la acumulación de GI en la atmósfera, pero que buenamente empiezan a tratar de mitigar su huella de carbono, que se mide en emisiones de dióxido de carbono equivalente, para que puedan tener una certificación verde y llegar a carbono neutral, ¿no? Cero emisiones, cero absorciones. Entonces, todo balanceado. En ese mercado voluntario es lo que da origen al programa de hoy día, porque como es voluntario, no tiene casi ninguna regulación y empiezan a generan un mecanismo que se llama el REDD+, ¿no? La reducción de deforestación y de degradación, tendiendo a la recuperación en la medida o en la línea de un desarrollo sustentable. Es el REDD+, estas redes de comercio de bonos de carbono o certificados de carbono, para decirlo con propiedad. Entonces, como no está tan regulado y está un poco difuso, empiezan las organizaciones, algunas defraudadoras per se, que encuentran una brecha para defraudar el propósito de mitigar las emisiones, empiezan a vender bonos de carbono, vendiendo superficies que no están exactamente captando y absorbiendo gases de efecto invernadero, ¿verdad? U otras que están superpuestas con concesiones mineras o cosas por el estilo que no calificarían para tal. Y empiezan a acumular grandes cantidades de dinero. Hoy en Brasil hay un escándalo tremendo al respecto que ha motivado que Brasil empiece a generar, y creo que ya la promulgó, una ley de que regule el comercio de los certificados de carbono, porque se descubrieron defraudaciones inmensas. En Colombia la cosa es sumamente grave y justamente por ahí, por el capecho amazónico, por la zona del Putumayo, más o menos 50 comunidades están afectadas, pero no porque se han generado mecanismos de estafa con el tema de los certificados de carbono, sino que los disidentes de la FARC, como el comando Armando Ríos, el otro comando Johnny Arenas, o el comando de frontera, esos disidentes extorsionan a las comunidades que han entrado a recibir o a ser beneficiados en el mercado del certificado de bono de carbono, cuando les demandan que les den el 20% de esto o hasta el 50% de lo que pueden obtener en el mercado de carbono. Entonces, se abre también una brecha para hacer un lavado de activos ahí y pues formalizar dineros ilícitos, ¿verdad? Y por el otro lado, ese es el segundo tema, ¿no? El otro tema, la otra brecha, es de que ONGs se encontraron en esto una beta para defraudar también, diríamos, la buena voluntad, la buena fe de empresas como Google, como Uber, como Disney, como X, etcétera, Tesla, por ejemplo, que compran certificados de carbono en algunas zonas que les venden como que se está conservando esos ambientes como sumidero de carbono, cuando no es tan cierto, ¿no? Declaran 400,000, 500,000 hectáreas como de conservación, a los cooperantes los llevan a algunas zonas que de por sí se conservan solas y luego están recibiendo dinero cuando no pueden ir a certificar si es que toda esa superficie realmente está considerado un sumidero de carbono y solamente proyectan las toneladas de dióxido de carbono equivalente y luego van y cobran. Entonces están haciendo grandes fortunas y eso es muy peligroso porque incluso en la zona de la frontera con Brasil, otras organizaciones delictivas, ya mafias como el Comando Capital y Comando Vermelo, también están entrando en esta manera de lograr recursos a través de los certificados de carbono mal manejados, ¿no?
Entonces tenemos, por un lado, los disidentes de la FARC, por otro lado, estafadores comunes y corrientes, por el otro lado, las mafias como en Brasil, y por el otro lado, ONGs inescrupulosas que están utilizando este mecanismo. David, ¿Aló? ¿qué hacer para evitar este tipo de cosas que se están presentando? Bueno, este es una nueva, un nuevo escenario que toma desprevenida a la sociedad peruana, a la nación peruana, al Estado peruano, para nuestro caso, porque ahorita hay un caso que ha generado mucha controversia, el caso de Cordillera Azul, donde se está negociando ahí o se ha negociado ese espacio para captar, certificado de carbono que se efectivizan monetariamente, pues no, y sin una consulta a la comunidad. Al parecer eso está pasando. Este es el caso de escándalo en el Perú, que obliga a que el Estado empiece a generar una regulación sobre ese comercio de emisiones, ¿no? El mercado de emisiones, y regule el comercio de carbono de 14, el que diga dióxido de carbono equivalente. Entonces, allí hay que generar la ley. No existe ahorita un proyecto de ley al respecto, y ahí nosotros estamos dispuestos a aportar a la juridicidad nacional para que se cree el marco jurídico correspondiente, ¿no? O sea, al no existir un marco legal, ¿es fácil sacarle la vuelta a este tema? Claro, hay vacíos enormes. Más aún, el vacío más grande es en el mercado de certificado de carbono no regulado, donde empresas voluntariamente van a comprar estos certificados que no sabemos plenamente si es que son verdaderos o falsos, ¿verdad? Si es que la superficie que tú vendes como sumidero de carbono realmente tiene esa capacidad de absorción de esos GI, gases de efecto invernadero, o de repente estás vendiendo una zona absolutamente deforestada, ¿no? Eso es el gran tema que hay que empezar a trabajar, un marco jurídico que, entre otras cosas, por un lado, controle que el Perú esté cumpliendo sus compromisos contraídos en los acuerdos de París. Por el otro lado, vaya a fijar cuál es la cantidad máxima de emisiones permitidas antes de ser castigadas a las empresas. Por ejemplo, pueden ser de, 100,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y a partir de ahí tienes que comprar tu certificado de carbono para mitigar tus emisiones, ¿no? Eso no tenemos una regulación al respecto, por eso el colectivo Moyobamba 500 tiene ahorita una propuesta legislativa, obviamente para que sea perfeccionada, pero que sea el punto de partida para que entremos a regular el tema del mercado de carbono, ¿no? Eso ya lo tenemos listo, y estaríamos viendo qué congresista se anima a tomar esa propuesta que ya la tenemos estructurada y llevarla al Congreso para que se empiece a trabajar ese vacío legal que, si no lo empezamos a taponear, va a dar lugar a situaciones que, cuando las queramos corregir, va a ser tarde. Vamos a tener mafias instaladas, vamos a tener una línea de corrupción incluso dentro del Estado, y eso es lo que no queremos, ¿no? Muy bien, David, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba. Un tema muy interesante, David, pero en realidad, sobre todo, nos has descrito con mucha claridad cómo opera y cómo ya se puede hablar de mafias organizadas que estén trabajando en este tema, ¿no? A vista y paciencia y sin un marco de regulación. Sí, mi querido José, y solo para terminar te diré, para que te des cuenta el volumen de dinero que hay en el mercado de emisiones. Se estima en total 95,000 millones de dólares, de donde 8,000 a 10,000 millones de dólares pertenecen al mercado voluntario y el resto son del mercado regulado. Te puedes imaginar, eso realmente es preocupante, y hay que meter la mano jurídica ahí para que no haya esas distorsiones que después tengamos que lamentar también en este tema ambiental, ¿no? Muchas gracias, mi querido José. Muchas gracias. Era la comunicación con David Landa, el representante colectivo Moyobamba 500 años, en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.